¿Cómo ¿Qué andan? tal? Buenas. A ver si los tengo a todos ahí, un ratito aunque sea. ¿Qué cuentan? Hagan de cuenta que le ponen onda. No saben qué feo que es estar acá de este lado solo y no escuchar nada. Pero bueno, Buenas, ya buenas. estoy acostumbrado a hablar solo. Eh, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué pregunta de siempre? ¿Tienen algo para conversar, que quieran discutir? Hoy es 24, hoy es el deadline, ¿no? Para entregar los ejercicios. Hagan caritas, muy bien. ¿Y ya entregaron todo? Hoy. Astrid, ¿qué dice? ¿Qué quiere? ¿Un delay? No, ¿qué querés? ¿Prórroga? ¿Ya me quieren rolear? No, 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 a la noche lo subo, que no lo subí todavía. A la noche. 11:59 es el deadline, ¿eh? Antes. Perfecto. Después no me digan que estaba colgado el sistema, qué sé yo. Bueno, ¿cómo le fue en general? A ver, hagan alguna carita. Sáquense un segundo, sáquense las cámaras y pongan. Hagan un así, así o así. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Dedo para abajo, dedo para arriba, dedo para abajo. Bien, Mechi para arriba. Jazmín duda. ¿Qué más? Quiero ver más, esperen. A ver, voy a pasar un poco a otra Matu, pantalla. yo tengo una consulta ahí. Sí, pará, Juli, quiero ver los dedos. Hagan un rato, así los veo a todos. Este es mi ayudante de segunda, Julián, Juli, ¿es ayudante segunda de quién? De de Hazard. Jazmín, De de esta. Jazmín. ¿Y se porta bien o no? Muy, muy, muy disponible. Muy bien. Mejor que en esta materia, ¿no? Ayuda. Bueno, lo contratamos para esta materia también de ayudante, ¿qué decís? Pero solo para mí, no lo quiero compartir. Excelente. Bueno, no llegué a ver cuántos dedos hay para arriba y cuántos para abajo, pero voy a hacer de cuenta que vi muchos dedos para arriba y pocos para abajo. Juli, ¿qué querías decir? No, que en ese que había que probar que si uno normaliza una, ¿cómo se llama? Una normal multivariada, lo divide por la norma del vector, queda algo uniforme en la esfera. Sí. Me pareció medio inescribible. Yo lo ¿Por busqué en qué? un libro. Porque, ¿qué hay que probar? Que es la medida de Hausdorff No, de una dimensión. no sabemos lo que es la medida de Hausdorff en esta materia. Claro, por eso, pero ¿cómo decís si no? ¿Qué es el área? O sea, ¿qué es el área de un pedacito? No tenés ni cómo definirlo si no hablas de eso, ¿no? Integrar la esfera, integrar diferencial de superficie, integrar la función 1. Claro, diferencial de superficie, ok. Y eso, pero eso es Porque como la medida. la integral de análisis 2, es la integral esa de análisis 2. Ok, está bien. ¿Sí? El que quiera usar la integral de Lebesgue, medida de Hausdorff, toda la pindorcha, puede hacerlo, pero no es necesario. Ok, voy por ahí entonces. Excelente. Pato, en Telegram me están pidiendo si los aceptas. Ah, O sí. ay, qué boludo, ya tiré el mate. Es la segunda que me mandó hoy. Bien. Una vez que lo limpies. Esperen, voy a designar un co-host y me voy a ir a limpiar el mate. ¿Quién quiere ser? Mechi, te compraste todos los números. ¿Vas? Sí, dale. Esperen que hago eso. Bueno, ahí está. ¿Apareciste? Sí, ahí estamos. Bueno, adelante. Ahora 30 segundos. Ahí vengo. Bueno, listo. Bueno, ahora entendí por qué en la tele no toman mate. Bueno, Juli, con eso. ¿Qué más? ¿Algo más de los de... ¿Estás admitiendo, Mechi?
Sí, ya están todos admitidos. Bueno, genial. ¿Algo más que quieran charlar brevemente de los ejercicios, que no se extienda demasiado? Sí, ¿yo puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Es posible que hagamos como una especie de juntar los ejercicios de todos para llenar la práctica? Porque me pasó que hay algunos que no los entrego porque no se me ocurrió cómo hacerlos. Entonces, si uno capaz lee lo que escribió otro, se da una idea. A full. O sea, eso se los Un dejo. resumen Se los ¿Es dejo. legal, Me ¿Es parece- legal entrar a las carpetas? ¿Es legal qué, Has? Perdón, entrar a las carpetas de los otros, por ejemplo, a Sí, ver. todo es legal. Se puede hacer todo lo que quieran, pero después cada uno entrega lo suyo. Y acuérdense que, digamos, pueden hacer lo que quieran. Todo legal. Lo importante es que aprendan. Y acuérdense que, digamos, en algún momento, hacia el final de la materia, nos vamos a ver las caras y yo espero que entiendan, digamos, ¿no? Digamos, independientemente si lo resolvieron ustedes o lo miraron en la carpeta de otro, lo que sea, asegúrense de entender lo que están entregando. O sea, no entreguen cosas que no entienden nada, como hacen los chicos de la secundaria, que copian y pegan y no entienden nada de lo que están entregando, porque, bueno, eso puede salir mal. Pero, digamos, mientras entiendan lo que están entregando, a mí no me molesta para nada, que vayan bien. Más rico para mí que ir y mirar las carpetas es discutir entre ustedes, o, digamos, vayan bien las carpetas y agarren al que les gustó el cómo lo resolvieron y después contáctenlo por Slack o por donde sea y díganle, che, ¿me contás este ejercicio que me parece que te salió re bien, que contame cómo lo hiciste? Y discutan entre ustedes, o sea, yo quiero que discutan mucho entre ustedes, cuanto más discutan mejor. Y si quieren armar entre todos, o un equipito, o rotarse de tipo de juntar y ir poniendo tipo las prácticas resueltas, me parece perfecto. O sea, como que armen alguna forma de que, no sé, 5 por práctica, se arman un equipito de 5, se juntan, escriben toda la práctica resuelta y la postean, por ejemplo. Pero eso, digamos, coordínenlo entre ustedes. Dale. Yo, Pato, estoy bastante al pedo, así que puedo hacerlo. Vos tenés trabajo. No, bueno, pero esto también es trabajo. Está bien. Igual creo que lo dijiste a propósito para provocarme, ¿no? Un poco. Nada, sí, colabora también, colabora. Pero después tenés que hacer lo otro también. Bueno. ¿Algo más? ¿Eran al menos 5 ejercicios o 5 máximo? 5. Ni más ni menos. Ok. Bien. Los que no somos matemáticos nos podemos tomar un par de días más para entregar, porque está complicado para los que no venimos del palo. Entendería que no les salga, no entiendo por qué necesitarían 2 días más. Y no, bueno, se amplía mucho la búsqueda para solucionarlo, hay que leer un montón, estuve leyendo, pero bueno, por ahí, digamos, armar una idea de cómo resolverlo es complicado. Bueno, encima, ok. Yo ahí sumo, Santiago, por ejemplo, yo no vengo del palo de la matemática, puede resolver el punto A de uno de los ejercicios en 6 horas de investigación. Entonces, bueno, es cierto que hay muchos que no saben cómo plantearlos, pero creo que, digamos, no sé, es por ahí bueno, okay. Llegar a resolver los que entiendan. Bueno, tienen hasta el domingo a la noche, pero no se cuelguen porque ya estamos con un tema nuevo, no quiero que se atrasen. O sea, digamos, me gustaría que estén al día con los temas nuevos porque si no se van a ir perdiendo. Bueno, nada, hasta el domingo, ¿está bien? Dale, gracias. Nada. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. A ver si logramos abrir esto. Ahí está. ¿Ven? No sabemos. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos empezado? La vez pasada habíamos empezado con cadenas de Markov y una de las motivaciones que dimos fue el tema del algoritmo de PageRank. Pero es justamente una motivación, porque las cadenas de Markov son un objeto súper importante
en general, digamos, como cualquier cosa que uno quiera hacer que involucre aleatoriedad, hay altas chances de que se choque con una cadena de Markov. Así que, digamos, tener las básicas de cadena de Markov me parece que es una cosa bastante útil para la vida en general y para esta materia en particular. Entonces, la referencia sigue siendo el libro que estoy más focalizado todavía. La vez pasada le di 3 referencias, pero digamos, estoy siguiendo bastante de cerca al libro de Levin, Pérez y Wilmer, que aparte está buenísimo. Es un libro que el que quiera leérselo después el resto va a flashear, es un libro muy, muy lindo. Entonces, en breve repaso de lo que habíamos hecho la vez pasada. Una cadena de Markov es una sucesión de variables aleatorias, que en nuestro caso vamos a suponer que toma valores en un conjunto finito, que lo llamamos omega, y tienen asociada una matriz P, que tiene la cantidad de, o sea, que la cantidad de filas es el cardinal de omega, y la cantidad de columnas también es el cardinal de omega. Y lo que dice P de xi es cuál es la probabilidad de pasar de x a y. Y la idea es que la probabilidad de pasar estando en x a tiempo t, la probabilidad de estar en y en el tiempo t más 1, aún condicionando a toda la historia, eso es lo que llamamos ht, no depende de ht, esencialmente. Depende solamente de dónde estoy, y por eso la llamamos p de xi. Solamente con describir el estado en donde estoy, puedo describir las probabilidades de dónde voy a pasar. Muy bien, entonces lo que observamos es que esta matriz P es una matriz que tiene todas las entradas mayores o iguales que 0, no negativas, lo que se llama una matriz no negativa o positiva a veces. Y las filas suman 1. Y un poco de notación que introdujimos la vez pasada. Bueno, omega era el espacio de estados, que asumimos que era finito. P es la matriz de transición, que ya hablamos de eso recién. La sucesión de variables aleatorias es lo que llamamos la cadena de Markov. Típicamente decimos una cadena de Markov con matriz de transición P en espacio de estados omega. Y en general vamos a usar la letra mu para denotar distribuciones de probabilidad en omega. Que una distribución de probabilidad en omega es simplemente asignar un numerito entre 0 y 1 a cada uno de los elementos de omega, de forma tal de que la suma de todas esas probabilidades que asignamos sumen 1. Entonces es ni más ni menos que, digamos, si omega tiene n elementos, vamos a fijar el n para no andar hablando todo el tiempo del cardinal de omega. Si omega tiene n elementos, mu es un vector de n elementos. Y entonces típicamente nos conviene pensarlo como un vector fila, porque va a multiplicar a la izquierda a p. Entonces en general vamos a hacer esta cuenta acá, que vimos que si hacemos a un mu0, que es la distribución inicial, o sea, sorteamos con mu0 nuestro dato inicial, y agarramos a mu0 y lo multiplicamos por p a la t es p por p por p por p, ¿no? Es multiplicación de matrices. Y lo que vimos es que mu0 por p a la t da la distribución de xt. ¿Está bien? O sea, esto dice xt está distribuido según mu t. O sea que tenemos una forma bastante simple, por lo menos desde lo que es la fórmula, porque calcular p a la t en principio puede no ser muy fácil. Pero tenemos una fórmula bastante buena para calcular la distribución de la cadena de Markov de xt, digamos, a tiempo t. Y acá más notación, esta px es para denotar una probabilidad condicional a que x0 es igual a x. Fíjense que decir x0 igual a x, cuando uno quiere decir x0 igual a x, está diciendo que el dato inicial no es aleatorio, sino que es determinístico, y esto lo asociamos a la distribución que tiene todos ceros, salvo un 1, en el lugar x. Y esto es lo que llamamos la delta en x. Entonces, cuando querramos condicionar a que empezamos en x, vamos a usar la letra p sub x para no andar condicionando tanto que molesta, porque después vamos a tener condicionales y condicionales, entonces es mejor notarlo así. A la esperanza condicionada a que empezamos en x la llamamos e sub x, y p sub mu es entre comillas, condicionar a que empezamos con mu. O sea, es la cadena de Markov cuando x0 está distribuido con mu. ¿Está bien? Esto es la p sub mu. Y lo mismo para e sub mu es la esperanza. O sea, si yo, por ejemplo, hago la esperanza mu de x1, esto significa, x0 está distribuido según mu, doy un paso con esta cadena y pregunto por la esperanza de x1.
¿Bien? Esa es esa anotación. Bueno, y lo más importante de todo esto, que con toda esta discusión que acabamos de hacer, que mu no es la media de una normal ni nada de eso, sino que, digamos, en estas clases, mientras hablamos de cadena de Markov, la letra mu la estamos usando para esto, para distribuciones y no para medias. Así que por favor no se confundan con que es la media de algo. Muy bien, entonces, hasta ahora nosotros dijimos, yo tengo mi matriz P, y vimos que si la multiplicamos por mu, como que eso tiene un significado. Multiplicar a izquierda por mu da esto, digamos, esto nos daba, digamos, si en un tiempo tengo la distribución mu, en el tiempo siguiente voy a tener la distribución mu por P. Así que tiene un significado muy claro multiplicar a izquierda por un vector. Entonces ahora quiero ver qué pasa cuando multiplicamos a la derecha por un vector. Si multiplicamos a la derecha, vamos a tener que poner un vector columna, y típicamente vamos a pensar, lo vamos a llamar F. Entonces, ¿qué pasa si hacemos P por F y miramos en el lugar F? ¿No? Hacer P por F en el lugar X, ¿qué es? Es hacer P de XY por F de Y y sumar en Y. ¿No? Hacemos fila X por el vector, y eso lo que nos da es el vector P por F en el lugar X. ¿Está bien? Pero hacer P de XY por F de Y, ¿qué es esto? P de XY es la probabilidad, empezando en X, si quieren, de que a tiempo 1 estemos en Y. Y a esto lo estoy multiplicando por F de Y. ¿Está bien? O sea que esta es exactamente la definición de esperanza de una variable aleatoria, si estas son las probabilidades. Entonces esta es la esperanza de qué variable aleatoria. Es la esperanza de F de X1 cuando empiezo con X. ¿Está bien? O sea que P por F en X tiene un significado también muy, muy claro, que es hacer eso. Es empezar mi cadena de Markov en X, avanzar un paso y mirar la esperanza de F. ¿Ok? Y si hacemos, ¿se acuerdan que dijimos PT es la matriz de una cadena de Markov, que es hacer la cadena después de T pasos? Así que por la misma razón, si hacemos PT por F de X, lo que nos va a dar es lo mismo, pero en XT, en vez de X1. Por lo que acabamos de decir. Acuérdense que P a la T es la matriz de transición de una cadena de Markov, que es la cadena de Markov, que es mirar en tiempo, nuestra cadena en tiempo T, 2T, 3T, 4T. ¿Ok? Entonces, multiplicar a izquierda, si bien son todos vectores, cuando tenemos una distribución la pensamos como vector fila y multiplica a izquierda, y cuando tenemos una función la pensamos como vector columna y multiplica a la derecha. Y cada una tiene su significado. Por supuesto, si quieren, pueden hacer mu PF también, ¿no? Interpretarlo como quieren. Esto va para las breakout rooms. Cuando vayamos a las breakout rooms, que va a ser dentro de un ratito, pueden discutir qué significa esto. Y si quieren, con T también. Muy bien. Entonces, un ejemplito que es bastante ilustrador y más importante que eso, a mí me gusta mucho. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho por varias razones, y es muy útil y nos enseña bastantes cosas. Entonces se llama el paseo al azar en el hipercubo. El hipercubo es agarrar un cubito en dimensión n y mirar los vértices. Entonces, por ejemplo, cuando n es 2, estoy considerando este grafo, que ya en un ratito voy a definir precisamente qué es un grafo, y ya vamos a hablar más formalmente de grafos. Entonces, cuando n es 2 es esto. Cuando n es 3, a ver si me sale. Lo que estoy mirando es solo los puntitos, ¿no? Entonces este es el 0, 0, acá es el 1, 0, acá es el 1, 1, y acá es el 0, 1. ¿Ok? Entonces pueden ver, esto es n igual 3 y n igual 4, les queda de tarea dibujarlo a ustedes. Esto, entre otras cosas, nos sirve para darnos cuenta que, digamos, cuando esto es un paseo al azar, es un ejemplo de un paseo al azar en un grafo, que el grafo es es el hipercubo. Ahí estoy diciendo quiénes son los vecinos. Los vecinos son esos que están ahí. Si quieren, les dejo para ustedes que describan formalmente quiénes son los vecinos en este grafo. Me parece que el dibujito está bastante claro quiénes son. Bueno, esto sirve para, entre otras cosas, para decir que uno se imagina siempre un grafo así, ¿no? Siempre dibuja una cosa así. Bueno,
si piensan cuando n es grande, bueno, este grafo no es un grafo que se pueda dibujar mucho así, tan fácil, como en dimensión 2. Hay que imaginárselo como de otra manera. Bueno, el paseo al azar va a ser lo siguiente. ¿Qué va a hacer el paseo al azar en el hipercubo? Bueno, vamos a denotar con X a un elemento de nuestro espacio de estados, que simplemente es un vectorcito de dimensión n, donde en cada coordenada tiene un 0 o un 1. ¿Está bien? Y esos son justamente todos estos puntitos, ¿no? Acá está, este es el 0, 0, 0, esto ya no me va a salir, 1, 0, 0, esto creo que es 1, 1, 0, etc. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es justamente pasear al azar en este hipercubo. Vamos a agregar una cosa que por razones convenientes vamos a decir que con probabilidad un medio nos quedamos donde estamos. Eso, si quieren pueden no hacerlo, pero vamos a hacerlo. Y con la otra mitad de probabilidad vamos a elegir un vecino al azar y vamos a saltar sobre él. Entonces, ¿quiénes son los vecinos de un punto que está acá? Yo digo que un vecino, o sea, cada punto del hipercubo es un vector de ceros y unos. ¿Y quién es un vecino? Todos los vecinos que tengo consisten en agarrar una de mis coordenadas y cambiar. Si tenía un 0, poner un 1, y si tenía un 1, poner un 0. ¿No? Entonces, por ejemplo, este punto que está acá tiene 3 vecinos que corresponde a cambiar la primera coordenada, ponerla en 1, acá es cambiar la segunda coordenada, ponerla en 1, y acá, bueno, al revés, esta es cambiar la tercera coordenada, y acá es cambiar la segunda coordenada. Y así lo mismo, si ustedes piensan en los vecinos de este punto que está acá, que este es como es ese, es 0, 1, 0. Los vecinos consisten, bueno, vamos a empezar acá. Cambiar la primera coordenada, pasarla de 0 a 1. Cambiar la segunda coordenada, pasarla de 1 a 0, que es este que está acá. O cambiar la tercera coordenada, pasarla de 0 a 1 y 1 viene acá. Y esos son los vecinos. Entonces, digamos, todos los vecinos de cada nodo es eso, es elegir una coordenada y pasarla, una sola, ¿no? Y pasarla de 0 a 1. Entonces, como tenemos n vecinos, porque tenemos n coordenadas, entonces vamos a elegir cada uno de ellos con probabilidad 1 medio por 1 sobre n, o sea, 1 sobre 2n. ¿Está? Eso es lo que dice acá. O sea, que paso de x a xj con probabilidad 1 sobre 2n, y quién es xj es agarrar la coordenada j y cambiarla. Fíjense que estoy diciendo, mantengo todas las coordenadas iguales, salvo la j, que hago 1 menos. 1 menos, justamente si era un 1 pasa a ser 0, y si era un 0 pasa a ser 1. Entonces este es un lindo ejemplo para tener en mente. Es un ejemplo no solo de una cadena de Markov, sino es un ejemplo de un paseo al azar en un grafo, que ahora vamos a charlar un poco sobre qué diferencias y qué similitudes hay entre esos dos objetos, ¿no? Paseos al azar en un grafo y cadenas de Markov. Entonces, como suele pasar, lo que nos interesa, esta es una de las preguntas más importantes en general, diría, matemática aplicada y en muchas otras áreas. Uno tiene un objeto que evoluciona en el tiempo y lo que le interesa es saber qué pasa para tiempos largos, o sea, hacia dónde va. Entonces, eso es lo que se suele llamar comportamiento asintótico o simplemente convergencia. Queremos saber a qué converge, si no converge y a qué converge. Entonces, yo digo que podemos preguntarnos al menos 3 nociones de convergencia, por ahí a ustedes se les ocurren otras, de hecho hay otras, pero algunas que me interesa discutir acá son las siguientes. Una es agarrar xt como sucesión de variables aleatorias y ver a qué tiende. ¿Está bien? Me pregunto, tengo una cadena de Markov, podría ser por ejemplo el paseo al azar en el hipercubo si quieren, y pregunto, bueno, si yo estoy mirando mi sucesión xt, que es mi caminante en el grafo a tiempo t, ¿qué creen que pasa eso? ¿Converge a algún lado? ¿No converge? ¿Qué le pasará? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué pasa con la distribución de xt? O sea, fíjense que son dos preguntas distintas. Una es saber si xt converge, y otra es si la distribución de mu-t converge. De hecho, para los que recuerdan de prueba, digamos, esto tiene que ver con hablar con la noción de convergencia en distribución. Digamos, si las distribuciones de mu-t convergen, bueno, eso es decir que xt converge en distribución. O sea que, digamos, también ustedes me podrían decir, bueno, cuando acá digo que converge, hay muchas nociones de convergencia, ¿no? Conocemos por lo menos la convergencia en probabilidad, la convergencia casi segura y la convergencia en distribución. Entonces acá están metidas varias preguntas ya, no solo una. Bueno, una la desglosamos acá, cuando decimos mu-t. Y
Otra cosa que uno puede preguntarse es lo que se llaman los promedios ergódicos o promedios temporales, que es decir, ¿qué pasa si yo agarro xt, le aplico ff, lo que se llama un observable? Porque f es piensen que es una función de omega en R, ¿no? Entonces yo observo f. Y lo que digo es, ahora no miro f de xt solita, sino lo promedio. ¿Está bien? Voy promediando, voy anotando todos los lugares por donde voy pasando, me fijo cuánto vale f en cada uno de esos lugares. Si quieren pueden empezar como que f como que no hay f, como que es simplemente xt. Voy promediando todos los valores que va tomando xt en cada uno de esos lugares y me pregunto si eso converge a algún lado. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ir a las breakout rooms y quiero que discutan qué piensan de estas tres nociones de convergencia. Digamos, cuál sería su conjetura? Eso es lo que me interesa saber. Los que ya estudiaron cadena de Markov no vale. Los que no estudiaron cadenas de Markov, me interesaría hacer que discutan. ¿Qué piensan de estas tres nociones de convergencia? No quiero demostraciones de nada. O sea, de hecho, lo que vamos a hacer entre hoy y la clase que viene, supongo, va a ser demostrar estas cosas, demostrar qué pasa con estas tres preguntas. Y la otra cosa que quiero que me digan, de hecho, bueno, ya les voy soplando la tercera, no les voy a soplar todas, pero esta vamos a poder probar que esto converge a algo. Y ahora vamos a ver a qué converge, a qué es ese algo. Pero digamos, si esto converge a algo, se parece bastante a la ley de los grandes números, ¿no? Porque la ley, digamos, ciertamente hay una gran diferencia que cuando uno tiene la ley de los grandes números, tiene variables aleatorias I y D, ¿no? O bueno, hay versiones más débiles, pero esencialmente son independientes las variables aleatorias, y acá no son independientes porque tenemos una estructura bastante un poco más complicada que da correlaciones entre las variables. Pero digamos, está bastante lejos de ser I y D. Entonces, bueno, fíjense que pusimos una F acá, ¿no? Entonces, cuando uno pone la ley de grandes números, esta F no está. Típicamente uno dice el promedio de las XT. Entonces, uno podría echarle la culpa de la F a que, bueno, como XT toma valores en omega, que no sabemos qué cosa es, entonces ponemos la F. Pero supónganse incluso que XT toma valores en R. ¿Está bien? Que eso lo podemos, digamos, podemos organizarlo de muchas maneras. Entonces, acá estamos poniendo una F, en lugar de poner simplemente el promedio de las XT. Y me gustaría, bueno, yo les digo, les acabo de dar una razón para poner la F. Quiero ver si ustedes encuentran alguna otra razón de por qué acá estamos enunciando el teorema así con una F. Esto va a valer para toda F, ¿no? Para toda F en alguna clase, pero bueno, no importa. En este caso para toda F, perdón. Bueno, ¿por qué uno lo enuncia así con la F y no simplemente sin la F, como hace con la ley de grandes números? O al revés, ¿por qué cuando uno... La ley de grandes números, ¿qué dice? Que si uno tiene variables aleatorias x1, xn y sigue, que son i y d, entonces la esperanza, perdón, la esperanza no, el promedio de la suma converge a la esperanza. Ahora, ¿qué pasa? Les pregunto, esta es una pregunta, quiero que alguien se desmute y me conteste. ¿Qué pasa si yo pongo una F? ¿Podemos decir algo de esto? ¿La ley de los grandes números nos ayuda para decir algo de esto? ¿Esto converge a algún lado? ¿No converge a F de X raya? Y con ciertas hipótesis podés encontrar F de la esperanza. Claro, es lo mismo, porque F de XY vuelve a ser una solución de variables I y D, ¿no? O sea que si esta esperanza es finita, digamos, las F de XY es una nueva solución de variables aleatorias I y D, a la cual le puedo volver a aplicar la ley de grandes números, y obtengo eso que está ahí. Entonces, bueno, pero uno cuando enuncia la ley de los grandes números no lo enuncia con la F, dice esto y chau. Entonces, ¿por qué ahora nosotros nos estamos preocupando en poner la F? Bueno, entonces, nada, los mando un rato a las breakout rooms, discutan esas tres convergencias, discutan lo de la F. Hay una razón que es esta, ¿no? Que si la X no toma valores reales, uno usa la F para ir a R. Pero hay otra más. Entonces, yo quiero que me digan la otra más. O sea, supónganse que las XT son variables aleatorias reales. Así todo, es importante lo de la F y quiero que me digan por qué. Entonces, vamos a las breakout rooms. Vamos a pausar la grabación. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal la discusión? Bien, estuvo entretenido.
¿Alguien tiene ganas de contar algo sobre las 3 preguntas? ¿Qué pasa con X? ¿Qué creen que pasa, no? O sea, digamos, después vamos a tener que probar teoremas, pero ¿qué creen que pasa con XT? ¿Qué creen que pasa con MUT? ¿Qué creen que pasa con ese promedio que está ahí? ¿Y por qué la F? A mí me dio la impresión, pero es totalmente así, ¿cómo se llama? Una sensación, que lo estábamos charlando en el breakout, que si vos empezás con la probabilidad 1 concentrada en una esquina del hipercubo, se van difuminando las probabilidades en las distintas esquinas. Sí, estás Medio pensando en el hipercubo, Juli. Creo que está hablando Juli, ¿no? No veo nada. Sí. Dale, entonces no era- supongamos que empiezo en la esquinita, vos decís, bueno, entonces al principio estoy con probabilidad 1, en esa Claro. esquinita donde empecé, y después de un tiempo, ¿qué pasa? Y me pareció como que, parecido como la ecuación del calor, como que se va difuminando la probabilidad hacia las otras esquinas. Y intuitivamente me da la impresión de que quedaría uniforme en todas las esquinas a tiempo infinito. Bueno, suena razonable. Está bien, cuando yo miro la distribución, o sea, que es decir, con qué probabilidad lo encuentro en dónde a mi caminante, bueno, al principio lo encuentro con probabilidad 1 en donde empezó. Claro. Para tiempos cortos, bueno, lo más probable es que esté cerca de donde empezó y lejos de ahí. Pero digamos, esa probabilidad, digamos, cada vez se va repartiendo más, porque cada vez tengo más chances de ir a todos lados, y después de mucho, mucho tiempo uno piensa que, bueno, ya debe haber recorrido por todos lados, y ya como que se empiezan a equilibrar las probabilidades, ya empiezan a ser todas igual de probables. Parece algo bastante razonable. De hecho, vamos a probar exactamente eso en este caso. O sea, vamos a probar que en este caso pasa eso, y en otros casos lo vamos a probar. Fíjense que una cosa que tiene que ver con algo que estuvimos diciendo antes, ¿no? Supongamos que es cierto que logramos probar que cuando después de mucho tiempo esto tiende a ser distribución uniforme, ¿no? O sea, como que tiene la misma probabilidad de estar en cualquier nodo. Entonces, ¿qué pasará con esa distribución? O sea, si yo empiezo con esa distribución, con una distribución uniforme en cualquier nodo, en este caso. Si yo empiezo con una distribución, bueno, doy un paso y no hay ninguna razón para que eso cambie, ¿no? Digamos, y eso es un ejercicio que pueden hacer directamente. Que esa distribución que está conjeturando Juli es lo que llamamos una distribución estacionaria, en el sentido de que esa pi, que dijimos pi por p igual a pi, o sea, digamos, si yo empiezo con distribución uniforme, es decir, sorteo todos los nodos con igual probabilidad, lo pongo ahí, y ahora doy un paso con el paseo al azar, yo les pido que prueben que vuelven a estar distribuidos uniformemente en el grafo. ¿Está bien? Entonces, claro, ese es para el segundo punto, ¿no? Para los de MU. Es que en realidad estamos discutiendo el segundo punto, porque Juli no lo dijo, pero desde el principio habló de la probabilidad de que X esté en algún lugar. O sea, estamos hablando de MUT. Claro. Desde que empezó su pregunta Juli, estamos hablando de MUT. Ok, porque para el primer punto, ¿Quién habla? pero ya el primer punto sería como que en realidad no converge nada, pero porque tampoco tenés ningún tipo de memoria, ¿no? Entonces siempre te va, la probabilidad es No sé quién está hablando. la buena. No, bueno, no te veo. ¿Estás con la cámara prendida para...? No, acá estoy. Ahora prendido. Ahí te vi. Bueno, escuchá, bancá que terminamos con MUT y ahora vamos a XT. Está bien lo que estás diciendo, pero vamos ¿te parece? O sea, Dale. cerremos la discusión de MUT, pero está muy bien lo que apuntás, que estamos discutiendo sobre MUT y no sobre XT. Esa es la discusión que estamos teniendo ahora. Entonces, MUT parecería ser que converge a algo, que en este caso es una distribución uniforme, pero porque justo como que nuestro grafo es uniforme de alguna manera. Es muy simétrico nuestro grafo. Pero si tenemos otras situaciones, bueno, no sé, veremos qué pasa. Pero esa cosa límite a la que convergemos tiene pinta de ser estacionaria, en el sentido de que si convergemos a algo que realmente convergemos, bueno, tendemos esa distribución y nos vamos a quedar ahí. Por lo tanto, si empezamos con esa distribución, deberíamos quedarnos ahí. Entonces, eso explica el por qué es tan importante estudiar las distribuciones estacionarias, porque las distribuciones estacionarias son los posibles límites de mis distribuciones. Entonces, digamos, no es que a uno le gusta mucho estudiar las cosas que se quedan constantes, o sea, el pi por p igual a pi es muy lindo,
pero no es porque me gustan los autovalores 1 o me gustan las cosas que me quedan constantes, sino que la verdadera razón es que son mis posibles límites, esos son los lugares a donde voy a converger. Y por eso, digamos, nos interesa. O sea, digamos, el fondo sí nos interesan las cosas que son estacionarias, pero, digamos, nos interesan por esta razón, que es a donde voy a converger, porque, digamos, en la vida uno nunca empieza con algo estacionario, uno empieza con algo, con lo que sea. Pero si nosotros logramos demostrar que después de un tiempo convergemos a cierta clase de distribuciones, bueno, esas distribuciones nos interesa saber cuáles son. Y esas son las distribuciones estacionarias, que son importantes por esto, no por el hecho de ser estacionarias en sí, sino por el hecho de que son los lugares a donde puedo converger. Entonces, eso respecto de MUT. Ahora sí, respecto de XT, ¿qué tenías para decirnos? No, que eso, que como o sea, lo que pensamos es que como no tiene memoria la red, tampoco tendría o sea, un motivo real por qué converger a algo, las probabilidades. En cada momento la probabilidad va cambiando dependiendo de dónde estás en la red. Las probabilidades También se puede ver. Pero ¿qué pasa Si con querés tomar el límite, te va a pasar que si querés probar que la probabilidad de estar en otro lado se va achicando, no pasa. Siempre tiene un medio de probabilidad de cambiar. Para cualquier estado positivo que uno elija como candidato al límite, en esta en particular tiene, no sé si estamos tomando el ejemplo justo de ese grafo del hipercubo o no, pero justo en ese ejemplo. Sí, bueno, entonces claro, a veces puede pasar y a veces no. Las cadenas de Markov a veces tienen estados estacionarios y uno converge a un valor XT. Y por ejemplo, en ese del hipercubo se puede ver que para cualquier candidato al límite que yo elija, en el siguiente paso tiene 50% de probabilidad de cambiar de valor. Entonces no está convergiendo. En probabilidad por lo menos no va a converger, porque la probabilidad no la puedo acotar. Me va a quedar siempre que tiene 50% de probabilidades de alejarse otra vez. ¿Y cuál sería un ejemplo en donde sí podría converger? Una cadena de Markov con un estado estacionario. Había unas que representan poblaciones, por ejemplo, ahora no me acuerdo exactamente, pero ahí se veía... ¿Te alcanza con que un estado tenga un loop a sí mismo con probabilidad 1, ¿no? Ese es como el caso, me parece, sí, más básico, pero me pregunto si hay otros casos en los cuales no tenés ese loop e igualmente te pasa que puede converger. Seguro que hay algo así. Es que no, justamente. La única forma que tiene de converger, fíjense que como estamos en un espacio de estados finitos, si yo tengo, cuando estoy en un espacio finito, si yo tengo una sucesión que toma finitos valores para cada n, la única forma que tiene de converger es de, a partir de un momento, tomar un valor fijo. Es un ejercicio, si quieren. Si tiene una sucesión que toma valores en los enteros, por ejemplo, o en cualquier conjunto discreto, si converge, la única forma que tiene de converger es a partir de un momento tomar un valor y no moverse más. Entonces lo que estamos diciendo es que la única chance que tenemos de que XT converja es que a partir de un momento se quede en un lugar para siempre. Y la única forma de quedarse en un lugar para siempre, por el lema de Borel-Cantelli, es que haya un estado que si llegas ahí, con probabilidad 1, te quedas ahí. Entonces, salvo las cadenas, que eso es lo que se acuerdan que la vez pasada dijimos son los estados absorbentes, que digamos, son salvo las cadenas que tengan un estado absorbente, que es que cuando llegas ahí te quedas ahí para siempre, el resto de las cadenas de Markov, o sea, las interesantes, porque digamos, las que tienen estados absorbentes, que llegás y te quedas ahí, como que pierden un poco de interés, XT no converge, ¿está bien? Entonces es muy importante, digamos, lo que vamos a probar es que MUT converge, pero XT no converge. Y eso es una cosa muy importante para remarcar, por si les pasó como a mí, que yo pasé por probabilidad sin entender que la convergencia en distribución no era simplemente una cuestión... Vieron, uno en probabilidad aprende que convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. ¿Cómo es? Sí, no, al revés. Convergencia en distribución implica convergencia en probabilidad, implica convergencia casi segura. Puta, no sé decir las cosas. Si converge casi seguramente, converge en probabilidad. Y si converge en probabilidad, converge en distribución. Eso es lo que uno prueba. Y uno dice, bueno, está bien. Son cosas que una es más fuerte que la otra y parece un tecnicismo, ¿no? De que una implica a la otra y chau. Pero la convergencia en distribución, eso es lo que estamos viendo con este ejemplo, es un fenómeno esencialmente distinto. ¿Está bien? O sea, no es que simplemente, no me sale probarlo porque me faltan hipótesis. O sea, cuando convergen las cosas en distribución, podría pasar tranquilamente que las variables aleatorias no estén convergiendo para nada. Y eso es lo que pasa con una cadena de Markov, por ejemplo, ¿no? La cadena de Markov, las distribuciones vamos a probar que las distribuciones convergen, pero la cadena en sí se está moviendo todo el tiempo por todos lados. O sea, como que son cosas muy distintas, ¿no? O sea, XT se mueve por todos lados, oscila por todos lados, no va a ningún lado,
pero la distribución de XT está convergiendo a un lugar, que es lo que vamos a llamar la distribución estacionaria. Entonces es una diferencia muy importante la convergencia en distribución y la convergencia en probabilidad o casi segura. ¿Está bien? Que son probabilidades, entre convergencia y probabilidad y convergencia casi segura, sí hay una cuestión de decir, bueno, estoy probando en diferentes sentidos que la XT converge. Digamos, puede ser uno que es más fuerte, otro que es más débil, pero está convergiendo la XT. ¿Está bien? Con diferentes nociones. Mientras que en la convergencia en distribución puede pasar tranquilamente, como en este caso, que las XT no estén convergiendo a ningún lado. Creo que ahí me entró como una especie de confusión de si la cadena de Markov, o sea, como que estás considerando como la X. Entiendo que vos ahora lo que estás diciendo es la diferencia entre la X y la mu. La mu es la distribución de la X y la X es simplemente el valorcito. Pero, o sea, el estado. XT es el valor que toma XT, digamos, es el estado donde estoy a tiempo T. Exacto, creo que ahí, bueno, nosotros cuando lo discutimos en el grupo, medio como que entró un poco la discusión de si no se podía decir que la XT convergía en distribución a lo mismo que la mu, pensar a la X como la mu. Eso está bien. Si vos decir que la XT converge en distribución, es hablar de la convergencia de las mu T. Perfecto. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Pero que converja las mu no significa que convergen las XT. Exacto. Exacto. ¿Está bien? Pero, perdón, si converge la distribución, ¿el XT no convergen a la esperanza de esa distribución? No. Necesariamente. No. O sea, justamente lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, que una cosa es convergencia en distribución y otra cosa es convergencia de las variables. En el sentido de que la XT, como sucesión, aleatoria, pero sucesión al fin, converja. ¿Está bien? Agus, tenés levantada la mano. Y Sí. la vi. Una pregunta. Cuando recién estabas hablando que hice la distinción de que esto de que tenés un estado absorbente, necesariamente tenés un estado absorbente, si converge el valor de XT es porque tenés un estado absorbente. Dijiste que es cuando tenés finitos estados. ¿Te referís a finitos o a numerables? Cualquier conjunto discreto, tiene que ver con que el conjunto sea discreto. Ok, bueno. ¿Está bien? Sí, no, pues pensaba si no tenés tipo una sucesión infinita y cada uno después tiene un loop al primero con probabilidad cada vez más alta y armarte una sucesión tipo 1 sobre 2 a la n que termina convergiendo o algo así. No existe algo así y no tenés ninguno que tenga un loop con un 1. No, porque suponete que vos tenés, es una cosa que vos tenés así, ¿no? Que vos, está bien, que vos volvés al 1, pero después del 1 es un único estado y hay que ver cómo salís de ahí. Entonces, si vos tenés probabilidad positiva de irte al estado de al lado, y bueno, infinitas veces te vas a ir al estado de al lado, Borel Cantelli, ¿está bien? O sea, de las infinitas veces que vayas al 1, infinitas veces te vas a ir al estado de al lado. Entonces, si vos tomás de vuelta, ejercicio, una sucesión que toma valores en un conjunto discreto y que toma infinitas veces, que hay dos valores que son tomados infinitas veces, no convergen. Ok, sí, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Che, Pato, una pregunta. Hay dos preguntas, dale. Habla vos, no sé quién habló, perdón. No, en el caso del primer límite, donde XT no converge. Sin embargo, si uno calculara la proporción de periodos de tiempo en el cual estás en un determinado ubicación, debería converger a mu, ¿no? Bueno, eso nos lleva a la tercera pregunta. Vos estás tomando como F a la función que te avisa cuando estás en un estado en particular. Si vos tomás como F la función que te avisa, que vale 1 si estás en un estado en particular, ¿no? Fijá un estado. Y tomás la función que vale 1 en ese estado y 0 en los demás. Entonces esa cuenta que tenés ahí, que la voy a poner de vuelta porque ya no la saqué. Déjenme un segundo. Claro. Esta cosa que está acá. Tomá como F de X, la indicadora
de que x sea igual a y. Entonces cuando haces f de xt, lo que te dice es si xt está en y. Entonces esta cuenta que está acá, en ese caso, vengo para acá, lo que da es, pones un 1 cada vez que estás en y y después dividís por n. Esto te da la cantidad de veces de visitas, lo voy a poner así. A y dividido n. ¿Está bien? Así que tu pregunta es... Te queda como un muestral ahí, ¿no? Bueno, entonces ahora podemos, si terminamos con las primeras dos, podemos pasar a esta tercera pregunta. ¿Ustedes se imaginan que qué va a pasar con esto? ¿A qué debería converger esto? La cantidad de visitas ahí dividido n. Es justamente eso, la proporción del tiempo que paso en un estado. Es la probabilidad de estar en ese estado. Sí, La probabilidad ahí según muté. La mu de ese estado, digamos. Claro, si es cierto que esta muté converge a algo que pongámosle que lo llamamos pi, entonces, bueno, yo digo, bueno, a partir de un momento, toda la primera parte no me interesa porque todo eso es finito, a partir de un momento, siempre me pasa que la probabilidad de estar en cada estado es pi. Y bueno, entonces ahora, digamos, como que uno dice, bueno, si en cada momento la probabilidad de estar en cada estado es pi, entonces la proporción de veces que voy a estar en cada estado debería ser pi de i. ¿Está bien? Y si eso fuese cierto, bueno, esta f, si probamos esto para cada i, entonces esta f es promediar respecto de esto. Esto debería converger a ser f de i por pi de i. Entonces eso es lo que vamos a querer probar. Ojo que esto parecería ser como una ley de los grandes números, pero está muy lejos. O sea, es como que les digo, bueno, a partir de un momento yo sé que cada vez que voy y miro, la probabilidad de estar en i es pi de i. Pero no son independientes. Mucho cuidado, ¿eh? O sea, en ningún momento son independientes, porque siempre cuando yo condiciono al anterior me da un montón de información sobre el siguiente. ¿Está bien? Entonces, digamos, esto no es la ley de los grandes números. Hay que probar algo distinto acá. Hay algo para probar, muy importante. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Estamos para seguir? El silencio. Yo tenía una pregunta, Patu, porque, Dale. digamos, si tomás el espacio de estados de los números que son de la forma 1 sobre n, y tomás la cadena de Markov que con probabilidad 1 te baja un pasito. Sí. Eso no tiene estado absorbente y sin embargo converge seguramente. Pero no es discreto, no sé. ¿Quién es tu espacio de estados? Si te vas fuera del espacio de estados, tenés razón. Y si le agregás el 0, ya cagaste porque una vez que llegas al 0. Eso. No, Igual tu lo tenés que conjunto, mandar a otro lado. igual tu conjunto, estás haciendo trampa, tu conjunto no es discreto. Yo dije conjuntos discretos. Ese conjunto Claro, que vos me discreto diste. es que le podés tomar una bolita. Discreto es No, ¿qué es discreto? que hay un delta de manera tal de que todos los puntos están a distancia mayor que delta entre sí. No, ok, bueno. No, Uniformemente discreto. Sí, ok. Bueno, el problema de tener matemáticos en este curso. Bueno, ¿vamos? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta breve? Sí. Hay un nombre, también podría pasar algo que se parece a lo que decía recién el compañero, creo, ¿no? Que podría pasarme que no converge a un valor, pero queda solo en un subcircuito, por ejemplo, de los estados posibles, ¿no? Totalmente. ¿Eso tiene un nombre? Porque me dio Sí. curiosidad para buscarlo. Sí, se llama clases de irreducibilidad. Ah, hermoso. Tomá. Ok, gracias. Ahora, justamente voy a hablar de irreducibilidad ahora, y eso me lo voy a saltear, pero en el libro está. Se llama clases de irreducibilidad, o digamos, esencialmente, yo no voy a decir qué significa ser irreducible. Y si no sos irreducible, igualmente podés partir a tu cadena en clases de irreducibilidad, que son, digamos, como son conjuntos en donde sos irreducible. Bueno, avanzo y ya van a ver, así no. Entonces, irreducibilidad, ahí está, lo pedís, lo tenés. Entonces, vamos a distinguir una propiedad muy importante de las cadenas son cuando tenemos la propiedad esta de irreducibilidad, que quiere decir que esencialmente que tengo probabilidad positiva de ir de cualquier estado a cualquier estado. No necesariamente en un paso, pero sí en alguna cantidad de pasos. O sea, entonces yo digo, fijo xy para cualquier xy en omega,
en alguna cantidad de pasos tengo probabilidad positiva de ir de ahí al otro. O sea, ¿qué sería, que justamente me dio lo que estaba preguntando Octavio, qué sería no ser irreducible? Bueno, supónganse que yo tengo esto así, ¿no? Y entonces, no sé, de acá voy acá, de acá voy acá, de acá voy acá, y de acá hago de acá voy acá, de acá voy acá, incluso, qué sé yo, podemos volver, ¿no? Acá estoy diciendo que cuando pongo una flechita quiere decir que hay probabilidad positiva de ir de un punto al otro. Entonces, esto que está acá es un ejemplo de una cosa que no es irreducible. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, empiezo acá, tengo probabilidad positiva de ir acá. Si quieren agreguemos un nodo más. Entonces, si yo empiezo acá, en un paso tengo probabilidad positiva de ir acá y acá. Vamos a usar y acá. Acá no puedo ir en un paso, pero en 2 pasos sí, tengo probabilidad positiva de ir en 2 pasos. ¿Está bien? Desde acá, en 2 pasos, tengo probabilidad positiva de ir acá. Sin embargo, a estos puntitos que están acá, no puedo ir ni en un paso, ni en 2 pasos, ni en 3, ni en 5, ni en 10.000. Nunca voy a llegar acá. Porque, digamos, de acá voy acá, de acá voy acá, y siempre me quedo acá. Esto es lo que yo le decía a Octavio de las clases de irreducibilidad. Todo esto que está acá es una clase de irreducibilidad, y esta es otra clase de irreducibilidad. Y esencialmente como que, bueno, pierde la gracia porque es como que, digamos, cuando uno no es irreducible, y lo que tiene al final es como que tenés 2 cadenas de Markov distintas. Tenés una acá y otra acá. Entonces, como que, digo, tiene sentido restringirse a estudiar las cadenas de Markov irreducibles. Y irreducible es esto, que siempre tengo, digamos, cuando uno dibuja, hay una cosa que es el grafo asociado a una cadena de Markov. Si ustedes tienen una cadena de Markov, siempre pueden hacer esto. Voy a hacer acá un costadito. Si yo tengo P, que es mi matriz de transición, entonces lo que puedo hacer es poner un puntito por cada elemento de omega, y después lo que voy a hacer es, si P de xi toman un valor, lo que voy a hacer es poner una flechita que va, este es x, este es y, pongo una flechita que va de x a y, y acá pongo cuánto vale, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy de x a y con probabilidad 1/2, acá pongo un 1/2, si de acá voy a no sé, por ahí con probabilidad 1/3, y acá con lo que queda, no sé cuánto es, 1/2 más 1/3, me queda 1/6 acá, calculo. Entonces, yo, dada una matriz de transición, tengo un grafo asociado, que es el grafo, que ahora me falta decir que es un grafo, pero es el grafo que me dice de cada nodo a qué nodos puedo ir y con qué probabilidades. Incluso podría pasar que tenga un loop, como decía Agus antes, ¿no? Bueno, y así. Bueno, no, 2. Así. Entonces, sí. Para una pavada, ¿no? Pero si entre esas 2 clases de irreducibilidad hay una flecha, pero direccionada. O sea, de manera que de un lado podés llegar al otro, después no podés salir, pero podés estar, y del otro nunca podés salir. Sí. Ahí va a importar mucho tu X0, ¿no? Eso, ¿se acuerdan que le dije que no voy a hablar de clases de irreducibilidad? Vayan y leanlo en el libro. El libro está. Hagamos nuestro propio club, Gonzalo. En el libro lo van a encontrar. En el libro de Levin, Pérez y Wilmer está, y más completito lo tienen en el libro de Norris, si quieren. Vayan y vean. Nosotros vamos, nuestro mundo va a ser irreducible, así que no me voy a preocupar. Pero se puede hacer todo. Es una teoría mucho más fea, pero se puede hacer. Por supuesto, lo de fea ahí es gusto personal. Entonces, cuando yo hago el grafo, que dada P hago el grafo, es bastante simple darme cuenta si es irreducible o no, ¿no? ¿Cómo se ve si es irreducible o no una matriz de transición? ¿Se puede cortar en bloques diagonales? Si se puede cortar en bloques, sería que no sea irreducible, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el grafo para que sea irreducible? No tiene que haber ningún nodo desconectado del resto. Claro. De entrada y salida. Tengo que poder tener caminos de cualquier nodo, de cualquier X a cualquier Y. Para cualesquiera 2 puntos que tengo en mi grafo, tengo que poder tener un camino que los junte. ¿Está bien? Eso es ser irreducible. Perdón, una pregunta. Hay como una posibilidad de un mini teoremita, ¿no? Porque si un punto solo puede llegar a todos los demás, incluido él mismo, ya el grafo es irreducible. Exacto.
De acuerdo. No hace falta Pequeña- igual, ¿no? Una condición suficiente. Ujú. No Igual hace falta eso que están diciendo, ¿no? O no hace falta. digo, por ¿no? ejemplo, No, en ese gráfico que estás mostrando no podés volver nunca al nodo inicial, pero exacto. es irreducible. Ah, Con bueno, lo cual acá, no, espere, es que no lo terminé de dibujar. Acá hay una flecha que viene por acá. no te basta agarrar el tamaño del camino más largo y ver que para ese t la probabilidad de todo nodo es mayor a 0. O sea, básicamente que podés ir arrancando donde sea, podés ir a cualquier otro nodo. Bueno, eso. Y ya. Digamos, lo que yo quiero ver es que para cualquier par de puntos hay un camino que va de uno al otro. Eso es irreducibilidad cuando uno hace este grafo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque digamos, si hay un camino que va de uno al otro, estoy diciendo cómo, o sea, estoy calculando una cota inferior para la probabilidad de ir de uno al otro, que es simplemente multiplicar las probabilidades de esas rayitas, ¿no? O sea, estoy diciendo una forma de ir de uno al otro que tiene probabilidad positiva. Multiplico todas esas rayitas. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, hasta ahora es una definición, pero ya vimos como una equivalencia, ¿no? O sea, es irreducible si solo sí cuando hago este grafo, que está acá, hay caminos de cualquier nodo a cualquier nodo. ¿Está? Bueno, entonces, otra cosa importante para definir cuando tiene una cadena de Markov es el período de cada estado. Y el período es esto. Fíjense, lo que voy a hacer es para cada estado X, voy a ver, digamos, en qué tiempos tengo probabilidad positiva de volver. Le voy a poner un ejemplo, al igual que con la irreducibilidad, la forma de entender el periodo es buscar algo que no tenga periodo 1. Que va a ser todo lo contrario de lo que vamos a querer nosotros, ¿no? Entonces, voy a agarrar todo el conjunto de todos los tiempos en los que puedo volver significa con probabilidad positiva, y voy a llamar periodo al máximo común divisor de ese conjunto. Horrible la definición, si están pensando eso, estoy de acuerdo con ustedes, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Fíjense, les voy a dar un ejemplo de una cosa que no es periódica, que no es lo que acabo de dibujar acá. Agarren un paseo al azar en un anillo. En un anillo significa hacer así, ¿no? Este ya lo hicimos la vez pasada. Esto si quieren darle un nombre pomposo, lo llaman Z sub n. N significa que tengo n puntitos acá, ¿no? Y lo que hago es voy con probabilidad un medio para cada lado, en todos lados. O sea, si quieren pueden pensarlo como que tienen flechitas así y así, ¿no? Bueno, entendieron, no hace falta que lo dibuje todo. ¿Está bien? O sea, de cada nodo voy con probabilidad un medio para cada lado. Bueno, un caso particular es cuando, si n es 4, es el paseo al azar en el hipercubo, que ya lo hicimos, ¿no? Este que está acá. Entonces, ¿qué pasa si n es 4? Si yo empiezo acá, puntero, si yo empiezo acá, bueno, a tiempo 1 puedo estar solamente acá o acá. ¿Está bien? Y a tiempo 2 puedo estar solamente acá o acá. Y a tiempo 3 puedo estar solamente acá y acá. O sea que voy a estar en los tiempos impares, voy a estar en alguno de estos dos lugares, y en los tiempos pares voy a estar en alguno de estos dos lugares. Entonces, cuando yo mire el conjunto, para este ejemplo que está acá, este conjunto que está acá, si yo miro el t del 0, 0, si quieren, o sea, cuando empiezo en 0, 0, ¿quiénes son los tiempos en los que puedo estar acá con probabilidad positiva? Bueno, 2, 4, 6, 8, 10. O sea que el periodo del 0, 0 es 2, no es 1. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con que eso, bueno, como que, digamos, es como que tengo un periodo que no puedo estar en todo tiempo. Bueno, entonces para cada estado pueden hacer eso. Y acá tienen un lema que yo no voy a probar. Perdón, Patu. Sí. ¿Por qué el MSDI y no el mínimo? Es el máximo común divisor, ¿no? Porque suponete que vos tenés un punto acá, ¿no? Que yo hago así, no sé, tengo hasta acá, de acá vengo acá, y de acá vengo acá. Y después, este mismo punto, tengo otra forma de ir para acá, y 1, 2, 1, 2, 3. Ah, ok, ahí 4. entendí.
Entonces, este es X ahora, ¿no? ¿Qué le pasa cuando hace esto? Yo a X puedo volver o bien después de 3 pasos, ¿sí? Con probabilidad positiva. Wow, si me quedo, miren lo que hace. Tengo probabilidad positiva de volver en 3 pasos, pero también tengo probabilidad positiva de volver en 4 pasos si voy por este lado. ¿Estás de acuerdo, Juli? Sí, claro, ahí Entonces, entendí. ¿en qué tiempos puedo volver yo acá? Bueno, puedo volver después de 3 pasos. Bueno, justo no tienen... Bueno, hice un mal ejemplo porque no tienen divisores comunes, el 3 y el 4. Pero, bueno, ahora vos te cocinás esto mismo, pero en vez de 3 y 4, ponele 4 y 6, por ejemplo. Sí, entendí. Entonces, ¿cuáles son los tiempos al final? Yo digo, después de un tiempo, como que puedes ir un cacho y un cacho, y digamos, cuando vos mirás todos los tiempos en los que puedes volver, digamos, el valor significativo que te dice cuándo vas a poder verlo ahí, es el máximo común divisor. Y en realidad lo que nos va a interesar es cuando este número sea 1, que quiere decir que a partir de un momento tengo probabilidad positiva de encontrarlo en cualquier momento. Porque fíjense que si estamos buscando una distribución estacionaria, bueno, si queremos que esa probabilidad le asigne probabilidad positiva a todos los puntos, tiene que pasar que a partir de un momento tenga probabilidad positiva de estar en cualquier lugar, en un T fijo. Entonces, esta cosa que está acá, y ya vamos mal, porque digamos, esta cosa que está acá, digamos, si yo empiezo en un lugar que es este o este, voy a estar acá solamente en los tiempos impares. Y si empiezo acá, voy a estar solamente acá en los tiempos impares. Entonces no se presta mucho para ser estacionario esto. Lo estoy diciendo con mucho cuidado porque se puede ser estacionario, pero ven como que no parece ser que yo vaya a decir, bueno, veo esto. Por ejemplo, si yo empiezo con probabilidad un medio, supónganse que empiezo con probabilidad un medio acá y con probabilidad un medio acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si empiezo con probabilidad un medio acá y con probabilidad un medio acá, a tiempo 0, a tiempo 1 voy a estar con probabilidad un medio acá y con probabilidad un medio acá. Y a tiempo 2 voy a estar así. O sea, fíjense que lo que tengo es que si yo empiezo con probabilidad un medio acá, tengo dos distribuciones que justamente que se turnan. Veo una y después la otra, una y después la otra. Como que tengo un periodo. O sea, en vez de tener una cosa estacionaria, tengo como una órbita periódica de distribuciones. ¿Está bien? Y justamente el periodo es el periodo ese que definimos ahí. ¿Ok? Entonces, si yo quiero evitar esa situación, porque no me gustan los periodos, por ejemplo, me encantaría que este número sea 1. ¿Está bien? Entonces, cuando este número sea 1 para todos los estados, vamos a decir que es aperiódica nuestra cadena. Y eso es lo que está acá. ¿Sí? Si este número... Bueno, acá hay algo que está mal. Bueno, voy a llamar, esto es el MCD, no este conjunto. ¿Está bien? O sea... Bueno, no importa. Acá, bueno, vamos a poner acá, MCD. O sea, el periodo queremos que sea 1 para todo X. Y esto acá también está mal, es MCD. El periodo de este es el periodo de este. ¿Está bien? O sea, bueno, el lemita este que no voy a probar, pero que está en el libro, dice eso, que si P es irreducible, esto para los que les gustan más las cosas así de periódicas y de conjuntos de números, que si uno está incluido, el máximo común divisor, qué sé yo, que a mí no se me da por eso, pero los que les gusta lo pueden pensar. O sea, este es un lema muy lindo para hacer, salen 3 renglones y después si no lo buscan en el libro, que dice que si yo tengo una matriz que es irreducible, los periodos de todos los puntos tienen que ser los mismos. ¿Está bien? Entonces ese es un lema para que prueben. Y el otro, bueno, esta es una definición. Cuando el periodo sea 1, vamos a decir que sea periódica, y esencialmente es eso, es que puedo encontrar, fijado un T, puedo encontrar, digamos, si fijado un T grande, puedo encontrar mi cadena en cualquier lado, y esa es la proposición que tampoco voy a probar, pero que también la pueden encontrar en el libro, que dice lo siguiente, que si tiene una matriz que es irreducible y aperiódica, entonces existe un T, un único T fijo, que cumple esto. O sea que, fíjense que en este caso, bueno, si este grafo que está acá cumple con eso, a ver si esto es irreducible. O sea que a partir de un momento tengo probabilidad positiva, digamos, en un paso no, en 2 no, en 3 no, pero en 1000 pasos, por ahí, tengo probabilidad positiva de ir de cualquier lado a cualquier lado. Patu, Sí.
Perdón, quizás es una burrada lo que voy a preguntar, pero la condición de irreducibilidad no dice lo que estamos concluyendo de la proposición. O sea, no estoy dándome cuenta de la diferencia. No, porque no tiene por qué ser el mismo para todo X y. La irreducibilidad Claro, es un T uniforme, digamos, es el Exactamente. mismo T. Exactamente. Ahí está. Gracias. Y fíjate que en el ejemplo este del cuadradito, justamente te pasa que es irreducible, pero no es aperiódica. Y no existe ese T que es el mismo para todos, porque, ¿está bien? O sea, digamos, para ir de acá a acá, lo puedes hacer solo en una cantidad par de pasos. No estoy. Para ir de acá al vértice, lo puedes ir solo en una cantidad de par de pasos. Y para ir a estos dos, solo en una cantidad impar. Entonces no hay ningún T que te sirva para todos. Claro. Pero lo que uno puede probar, y de vuelta eso lo tienen en el libro, ese teorema no es fácil. El lema este sí lo pueden hacer solitos. El lema lo pueden tratar de pensar solitos. Bueno, este también, si quieren, pueden pensarlo solitos, pero me van a putear. Con este no deberían putearme, con este avisé, así que tampoco me pueden putear porque aviso. Este es más difícil. Pero también está en el libro. Y lo que la conclusión es bastante creíble, que dice que, bueno, que si P es irreducible y aperiódica, a partir de un momento, digamos, tengo probabilidad positiva de ir de cualquier lado en esa cosa. Y después lo interesante de esto es que, bueno, que en realidad este T uno puede hacer que sirva para cualquier T más grande que este T. O sea, a partir de ahí cualquiera más grande también sirve. Bueno, eso es lo que nos va a interesar a nosotros, así que yo esencialmente lo que voy a asumir en todo lo que queda del curso, todo lo que nos queda de ver cadena de Markov, va a ser esta condición, que existe un T tal que pasa esto. Entonces, ustedes pueden o bien pensar que esta es una hipótesis razonable de asumir, o bien convencerse de que es razonable gracias a esta proposición. Pero digamos, van a ver que en casi todas las cadenas que vamos a tratar, esto es una hipótesis razonable de asumir. Y digamos, es fácil de chequear, porque digamos, si uno se cree esta proposición, o la prueba, como quieran, lo que tiene que hacer es probar que es irreducible y aperiódica. ¿Está bien? Bueno, fíjense que si tienen un estado, si son irreducibles, ¿no? Y tienen un estado que tiene probabilidad positiva de quedarse donde está bien? Automáticamente son aperiódicos. Porque este conjunto que está acá, el 1 está para ese estado. ¿No? Si está el 1 en este conjunto, el máximo común divisor es 1, y después probamos que los periodos son todos iguales, así que para todos es 1, y entonces listo. ¿Bien? O sea que una forma fácil de garantizar, porque digamos, la irreducibilidad es una cosa más o menos, bueno, depende de la cadena, puede ser no tan fácil de chequear, pero uno más o menos se la cree, tiene que probar que puede ir de cualquier lado a cualquier lado con probabilidad positiva. La periodicidad es como más hincha, o sea, ¿cómo hace uno para probar la periodicidad? Bueno, pero si tiene un estado que tiene probabilidad positiva de quedarse en el lugar, listo. ¿Está bien? Muy bien. Me salté el intervalo mal. ¿Quieren hacer un intervalo o están para seguir? Hay una encuesta, si no fuese porque no sé cómo va a salir. Yo por mí sigo como me parezca. ¿Quieren seguir un ratito? Yo me quedé con una duda, Patu, de lo anterior. Bueno, hagamos así, 5 minutos de intervalo / dudas y en 5 minutos retomamos. Son 18:20 justo, y 25 retomamos. Hacemos 5 minutos de consultas. Sí. ¿Qué pasa? Faltó aclarar por qué la F, ¿no? En los problemas que diste para... Ah, buen punto. Dale, podemos discutir eso en los 5 minutos. ¿Qué pensaron de la F? ¿Por qué la F? Nahuel no vale que conteste. Quiero que contesten los que son alumnos de licenciatura, alumnos y alumnas de licenciatura. ¿Quién dice algo? No hace falta, no necesitamos respuestas correctas, necesitamos pensamientos.
sea, la F lo que hace es asignarle a cada estado un valor real. Hasta acá estamos bien. Sí, pero suponete que la X es real. Suponete que X, imagínate que, no sé, que es un paseo al azar en los, no sé, Sí, en los números enteros, en los números ZN naturales. sobre la recta. Claro, porque está sobre la recta. Entonces, digamos, está bien, digamos, si los promedios convergen, bueno, después le aplico F, bueno, por ahí convergen también, tiene sentido. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué uno, cuando hace la ley de los grandes números, no hace eso con la F, ¿no? ¿Por qué no pone No, la lo F? sabe. ¿Por qué cuando uno hace la ley de los grandes números no pone la F y acá estoy yo hinchando con la F? De que no solo vale con la X, sino también cuando tomo cualquier F. Puede ser que como de vuelta, como no tenés memoria, no es verdad que la f de una variable sigue siendo una variable aleatoria, ¿no? ¿Quién habla? La WEN, de vuelta. Ah, porque te tengo en la pantalla, no te veo. Ah, bueno, ¿qué decís? La F. Bueno, la F de una variable aleatoria es una variable aleatoria. Vamos cerca, nos estamos acercando. La F de una variable aleatoria es una variable aleatoria. Eso sí, digamos. Cualquier función de una variable aleatoria es una variable aleatoria. Puede ser que, o sea, acá puedes decir algo más fuerte, porque si tenés la estacionaria, ya sabes que vale para cualquier f razonable y sin teorema aródico. Pero cuando hacemos la ley de los grandes números también vale para cualquier F, ¿no? Solo que no nos tomamos el trabajo de decirlo. Pero tiene que tomar finitos valores para poder garantizarlo, ¿no? O sea, que la esperanza sea finita, pero Sí, que la esperanza es finita. bueno, pero acá es lo esperable, en el otro caso no. ¿Qué significa que es lo esperable? Entendí. Y vos podés decir que con la F tenga esperanza finita, lo podés poner como hipótesis, pero después de ahí a probarla es otra cosa. En cambio, en este caso es bastante concreto. Sí, pero, digamos, no es la razón. Hay una diferencia que es que las XT son, en este caso no son independientes, ¿no? Acá no en son, el caso de la cadena. No son independientes para nada. Pero justamente, fíjense qué pasa cuando hace la ley de los grandes números. Uno dice, bueno, tengo varias aleatorias I y D, el promedio converge a la esperanza. Y si aplico F, bueno, lo que tengo, mi sucesión ahora pasó a ser, en vez de ser las XY, pasó a ser F de XY. Y las F de XY es una nueva sucesión de variables aleatorias I y D, a la cual le vuelvo a aplicar la ley de los grandes números y converge. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, uno ni pone la F porque no hay necesidad, porque, digamos, el teorema automáticamente te implica que vale con la F. ¿Qué sería acá? Entonces vos, Patu, lo que haces es poner la F para, como de alguna manera, sortear la dificultad de la dependencia y poder usar ley de los grandes números. No, poner la F no me ayuda. Digamos, si yo pruebo esto para toda F, estoy probando algo más fuerte. Es porque, como dijiste que era para una clase de F, pensé que tal vez para cierta clase de funciones podría romper la dependencia y sí poder aplicar la ley de los grandes números. No, porque yo quiero probar que, digamos, en el caso finito es para toda F, que es el caso que nos vamos a estar nosotros. O sea, entonces quiero probar algo más fuerte todavía, no solo que converge eso, sino que aparte cuando le aplico cualquier F. La F podría ser la identidad también. Pero en este caso, o sea, vos decís en el caso de la ley de los grandes números, la común implica que vale para toda F, y en este caso no, en principio. En este caso también va a valer, pero lo que yo digo es que no se deduce del propio teorema. O sea, si yo lo pruebo sin la F, ¿qué pasa con la ley de los grandes números? Si yo lo pruebo sin la F, del enunciado ese lo puedo deducir para toda F tal que la esperanza sea finita, porque vuelvo a estar en las condiciones del enunciado. ¿Está bien? Sí. Si acá yo probase esto sin la F, no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, si yo tengo una cadena de Markov, agarro los promedios y eso converge a algo. Entonces ahora yo agarro mi cadena de Markov, le aplico F, y acá viene el punto que yo quería discutir, que es que si yo aplico F a una cadena de Markov, no necesariamente vuelvo a tener una cadena de Markov. ¿Ok?
Entonces, si yo pruebo el teorema sin la f, me quedé ahí. No puedo deducir que también vale para cualquier f, porque esto lo dejo para que se convenzan ustedes, quiero que se convenzan, piénsenlo, no es obvio. Yo digo, se lo planteo como pregunta, si yo tengo una cadena de Markov y ahora aplico f, ¿eso sigue siendo una cadena de Markov o no? ¿Está bien? Esa es pregunta para pensar. Se nos terminó el intervalo, así que tengo que seguir con la clase, pero es una muy linda pregunta para pensar. X cadena de Markov, ¿es cierto que f de x es cadena de Markov? O sea, tengo xt cadena de Markov, ¿es cierto que f de xt es cadena de Markov? Y si la respuesta a eso llega a ser que no, entonces eso da una explicación de por qué pasa esto, ¿no? Porque aunque f de xt no sea una cadena de Markov, sí es cierto que estos promedios convergen. Por el hecho de que x sea Markov. ¿Está bien? Bueno, no sé si eché luz o oscuridad, pero es tiempo de continuar. Eso quiere decir que tengo que volver a compartir pantalla. Bueno, entonces hablamos de irreducibilidad, hablamos del periodo, hablamos de la aperiodicidad y dijimos que nuestro setting va a ser este. Tener cadenas de Markov que son irreducibles y aperiódicas y que vamos a asumir que en ese caso pasa esto, que existe un t, tal que la probabilidad de ir de x a y en t pasos es positiva para todo xy, el mismo t para todas. Muy bien. Entonces finalmente vamos a hablar de grafos, digamos, ahora vamos a retomar eso de la periodicidad y la reducibilidad. Pero antes, brevemente, definiciones rigurosas de grafos. Para los que saben lo que es un grafo, no hay ninguna novedad. Y para los otros, si los que vieron la charla de Harald del otro día, digamos, lo que viene acá es todo un formalismo para decir que tengo puntitos unidos por flechitas. Entonces, un grafo es eso, es puntitos unidos por flechitas. Y la forma de poner eso en lenguaje matemático, en vez de hacer este dibujito, uno lo que dice es que un grafo es un par BE, donde B es un conjunto de vértices, y E es el conjunto de aristas. La E viene de edges. Y en principio, cuando diga grafo a secas, voy a pensar que es un grafo, lo que se suele llamar a veces un grafo no orientado, que es decir que las flechas no son flechas, sino que son aristas, justamente. ¿Está bien? Entonces, más que este dibujo, hay que pensar en una cosa así, que yo tengo puntitos unidos por rayitas, sin flechas. Entonces es un grafo sin rayitas, por eso está puesto así. En vez de poner pares ordenados, son pares desordenados. O sea, lo que sé es quién es el par, pero no me importa si está x primero y después, o y primero y después. Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, quiénes son las aristas. O sea, este conjunto E, estoy diciendo, bueno, qué pares de puntos van a estar como aristas. Y la notación, que es mucho más amigable que esta cosa fea que está acá, es decir, bueno, cuando tengamos un xy, un par que está en E, vamos a escribir que x es vecino de y, y acá viene mi maldad, es el tercer significado que le doy a este simbolito ya, acá en este contexto significa que x es vecino de y. Si recuerdan, ya le dimos 3 significados distintos. Así que hay que adivinar según el contexto qué quiere decir. Entonces, cuando tengamos un par xy que está en este conjunto E, vamos a decir que x es vecino de y, y lo que significa es esto, que hay una arista entre x e y. Y vamos a llamar grado de un nodo, al conjunto de vértices, muchas veces usamos la palabra nodo en vez de vértices, a la cantidad de vecinos que tiene. O sea, sumar sobre todos sus vecinos a la función 1. Esto es la cantidad de vecinos. ¿Okay? Y en algunos casos, como en el caso de PageRank, por ejemplo, vamos a necesitar considerar grafos orientados, o en el caso que yo les dije que dada una matriz de transición podemos asociarle un grafo con pesos, ese grafo es un grafo orientado. Entonces, cuando querramos hacer un grafo orientado, lo que vamos a decir es simplemente, bueno, esto que está acá como xy lo vamos a reemplazar por un par ordenado de verdad. Entonces, en vez de ser un subconjunto del conjunto de pares desordenados como está acá, va a ser un conjunto de, ¿qué es B por B? Son los xy, así, con x e y
¿Está bien? Entonces, cuando digo grafo, es un grafo sin solo aristas, sin flechitas, y cuando quiera poner flechitas voy a decir grafo orientado. ¿Alguien quiere preguntar algo o no? No. Bueno, y asociado a cualquier grafo hay una cadena de marco bastante natural, que es lo que se llama el paseo al azar simple en ese grafo. Entonces me dan un grafo, acuérdense, si yo digo grafo a secas, estoy pensando que es no orientado. Entonces podemos hacer el paseo al azar que describimos recién para el hipercubo, que es cuando estoy parado en un lugar, sorteo al azar a todos mis vecinos, todos con igual probabilidad. Esa probabilidad tiene que ser exactamente 1 sobre la cantidad de vecinos, eso es lo que dice acá, ¿no? Porque justamente para que sume 1, la constante de normalización tiene que ser la cantidad de 1 sobre la cantidad de vecinos, y salto. O sea, ese es exactamente lo que hicimos en el hipercubo. En el hipercubo hicimos un toque distinto porque dijimos, bueno, con probabilidad 1/2 me quedo. Eso es lo que se llama el lazy random walks, eso se puede hacer. La versión lazy digamos, sería P de xi es 1 sobre 2 veces el grado de x, si i es vecino de x, y con probabilidad 1/2 me quedo. ¿Está bien? Ahora que hablamos de irreducibilidad, uno puede entender por qué quiere hacer la versión lazy, porque la versión lazy tengo probabilidad positiva de quedarme donde estoy. Uno esperaría que no cambie mucho el comportamiento a largo plazo, pero logré tener la irreducibilidad, maté la periodicidad con esto. ¿Está bien? Fíjense que si póngale P tilde a esto. Fíjense que P tilde, ¿quién es P tilde? Agarré, hice 1/2 de P, si esta es P, ¿no? Es 1/2 de P más 1/2 la matriz identidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo quiero resolver pi por P tilde igual pi, esto es lo mismo que resolver 1/2 pi por P más 1/2 pi por la identidad igual a pi. Pero esto es lo mismo, 1/2 pi por la identidad es 1/2 pi. Y lo puedo pasar para el otro lado. Y me queda, esto es lo mismo que resolver 1/2 pi por P igual a 1/2 pi. El 1/2 se va con el 1/2, o sea que es lo mismo. ¿Está bien? O sea que las distribuciones estacionarias son las mismas. ¿Está bien? En el sentido de que pase esto. Entonces, sin cambiar mucho sobre el comportamiento a largo plazo, logré matar la aperiodicidad. La periodicidad. Me quedó algo aperiódico. Por eso tiene mucho sentido muchas veces hablar del paseo al azar Aragán. No sé cómo quieren decirle. Bueno, entonces ese es el paseo al azar simple. Entonces, ojo acá que estamos haciendo medio como un lío entre grafos y cadenas de Markov y paseos al azar, etc. Así que quiero parar un cacho para que no se confundan dos cosas. Una es, dado un grafo, me puedo construir el paseo al azar simple en ese grafo. ¿Está bien? Que es el que acabo de describir. Y otra cosa es, dado una cadena de Markov, me construyo el grafo orientado que me representa esa matriz de transición. ¿Está bien? Son dos cosas distintas que, digamos, tienen alguna vinculación, pero digamos, traten de no confundir esas dos cosas, ¿no? Para cualquier cadena de Markov, para cualquier matriz de transición, yo me puedo construir este grafo. ¿Está bien? En particular, uno podría decir, bueno, podría agarrar este paseo al azar, esta pregunta es una pregunta que debería ser un matemático. Decir, bueno, ¿qué pasa si agarro este paseo al azar simple y me construyo el grafo asociado a esta cadena de Markov? Bueno, lo que van a ver es que justamente les queda, lo pueden representar con el propio grafo, ¿no? En el propio grafo hacen esa representación y les queda bien. Pero digamos, no todas las cadenas de Markov son paseos al azar en un grafo. Y bueno, eso, puede haber otras cosas también. Sí. Pregunta chiquitita. ¿Por qué, considerando cómo definimos el paseo al azar simple en G, ¿por qué necesitamos que el grafo esté orientado? No necesitas. Pero digamos, ok. Es una buena pregunta. Si el grafo no está orientado, primero hay que hablar de grado. Hay que redefinir qué significa grado. ¿Qué pasa cuando el grafo, cuando el grafo está orientado, ¿no? Cuando el grafo está orientado, bueno, ¿qué significa los vecinos? Están los vecinos, digamos, están los nodos a los que voy y los nodos que vienen hacia mí.
Entonces tengo el grado entrante y el grado saliente, ¿está bien? Tengo digamos, el grado que es la cantidad de vecinos que llegan a mí, y tengo la cantidad de vecinos a los que voy. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, lo natural para el paseo al azar simple está claro que es dividir por el grado saliente, los vecinos a donde yo voy, que es lo que hacemos con PageRank, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, el PageRank es exactamente eso, es el paseo al azar en un grafo orientado, y bueno, y nada, hay que hacer eso con el grado. ¿Está? Se puede. Desde el punto de vista matemático, hay una diferencia abismal entre los paseos al azar en grafos orientados y no orientados. Y ya vamos a ver por qué, pero una pista puede venir pronto. Ok, gracias. Entonces, decíamos, ¿qué es una distribución? Esto también ya hablamos un poco, pero vamos a volver a esto con más detalle ahora. Entonces, ¿qué es una distribución estacionaria? Bueno, es una distribución en mi espacio de estados que cumple esto, ¿no? Que cumple que pi por p es igual a pi. ¿Está bien? Si yo tengo un vector fila que verifica esta ecuación, vamos a decir que es una distribución estacionaria y lo pensamos como una probabilidad en mi espacio de estados. ¿Está bien? Que eso se escribe así, ¿no? Esto es un sistema de ecuaciones que lo que quiero es que pi de i sea pi de x por p de xi, que justamente no esto me está diciendo. Esto es, estoy distribuido. ¿Se acuerdan que hacer pi de x por p de xi es la distribución después de un paso? Bueno, y lo que es fácil de chequear muy inmediatamente, que si pi es igual a pi por p, entonces pi es igual a pi por p a la t, porque multiplico por p de los dos lados, y no, acá me queda p cuadrado, y pi por p es pi. Entonces, bueno, por inducción lo pueden hacer para todo t. O sea que si si empiezo con una distribución estacionaria, sigo teniendo esa distribución para todo tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que dice acá. Si empiezo con pi, tengo pi para todo t. Entonces, vamos a nuestro ejemplo del paseo al azar, y vamos a ver si que un poco lo que proponía Juli, eso pasa, y de hecho lo que vamos a probar es que, fíjense que tiene sentido, o sea, piensen eso, en un grafo cualquiera ahora, pero hacen el paseo al azar simple, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ¿a qué voy a converger? Bueno, convergeré a algo, pero bueno, va a haber nodos, estarán los nodos centrales y los nodos más marginales, y uno espera que los nodos centrales, como que, bueno, por los nodos centrales pase más tiempo que por los nodos marginales, ¿no? Piensen, por ejemplo, una cosa así, que tengo un nodo que todo el mundo viene a él y este tiene poquito. Y qué sé yo, así, esto puede ser así. Una cosa así, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si yo paseo al azar por acá, bueno, qué sé yo, empiezo acá, iré por acá, después vuelvo acá, me daré otra vueltita por acá y vuelvo acá, me daré otra vueltita por acá y vuelvo acá. Bueno, uno se le ocurre pensar que va a pasar más tiempo en este nodo que en otros, ¿no? Sobre todo si le hacemos muchas más, supóngase que le hacemos muchas más de estas. Supóngase una cosa así, ¿no? Entonces, nada, voy por acá, vuelvo, cada tanto vuelvo, o sea, cada tanto vuelvo para acá. Entonces, uno podría jugársela y decir, bueno, y probemos de poner una distribución proporcional al grado. O sea, cuantos más vecinos tiene, más probabilidad de pasar por ahí. Entonces, chequeemos a ver qué pasa. Entonces voy a postular al grado de x. Obviamente el grado de x es un número grande, más grande que 1, así que no me sirve, pero si vemos que, digamos, si yo tengo un vector positivo que resuelve pi por p igual a pi, después lo que tengo que hacer es normalizar. Eso es fácil, ¿está bien? O sea, lo que necesito es que tenga todas entradas mayores o iguales que 0. Si yo tengo un vector con todas entradas mayores o iguales que 0 que resuelve mi ecuación, después divido por la suma de todas las entradas y tengo una probabilidad. Entonces probemos con el grado. Entonces voy a poner el grado de x, me estoy proponiendo a esta como pi, ¿no? Grado de x por p de xi y quiero ver cuánto da. Pero el grado de x, ¿quién era p de xi en el paseo al azar simple? P de xi era 1 sobre el grado de x para los vecinos y 0 para los demás. O sea que esto es sumar sobre todos los vecinos de x, el 1 sobre el grado de x, y el grado, esta es la que tengo acá, ¿no? Grado de x por 1 sobre el grado de x. Bueno, pero grado de x sobre el grado de x se va 1, y si sumo sobre todos los vecinos de x a la función 1, tengo el grado de x. O sea que probamos que el vector que tiene el grado de x en cada lugar,
Cuando lo multiplicamos por P, volvemos a obtener lo mismo. Así que lo que debería ser, deberíamos dividir por ¿cuánto? Por la suma de los grados de X. Esta es la suma de todas las cosas, ¿no? Esta sería mi constante por la que debería dividir para que me dé 1. Pero ¿cuánto da la suma de los grados de X? Bueno, está soplado ahí en la transparencia. Si yo sumo los grados, ¿qué pasa cuando sumo los grados? Bueno, voy nodo por nodo sumando los grados. Cuando sumo estos grados, bueno, voy con 1 por cada arista. Después vengo a este nodo, de vuelta, pongo 1 por cada arista. Este nodo, 1 por cada arista. 1 por cada arista, 1 por cada arista. ¿Qué pasa con cada arista? A cada arista la conté 2 veces. Una vez con un extremo y otra vez con el otro extremo. O sea que la suma de todos los grados es exactamente 2 veces la cantidad de aristas. ¿Está bien? Entonces, divido por 2 veces la cantidad de aristas y tenemos una distribución estacionaria. ¿Está bien? Entonces, bueno, genial. Bueno, en particular en el caso del paseo al azar en el hipercubo, que proponía la distribución uniforme, Juli, bueno, justamente todos los nodos ahí tienen todos la misma cantidad de vecinos. Entonces, si todos tienen la misma cantidad de vecinos, el grado es el mismo para todos, y así que la estacionaria esta que encontramos acá es justamente la distribución uniforme, es asignar el mismo peso a todos los vecinos. Entonces, pregunta hago yo. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el problema de PageRank, que era justamente encontrar la distribución estacionaria del paseo al azar en Internet? ¿Hemos resuelto ese problema con esto que está acá? Era direccionado ese grafo, ¿no? Exacto, exactamente. Esto que hicimos acá, esta cuenta que hicimos acá, sirve solamente cuando el grafo no es orientado. ¿Bien? Cuando el grafo es orientado, esto es completamente falso, prueben de hacerlo, no vale, y acá tienen una gran diferencia. ¿Bien? Una gran diferencia que es que esta distribución así de simple y bonita es estacionaria para el grafo no orientado, para el grafo orientado no vale nada parecido a esto. Muy bien. Entonces, finalmente el tema de la clase, íbamos a hablar de cuánto tiempo hay que esperar, ese es el título del tema de la clase de hoy. Entonces vamos a hablar de tiempos de retorno. O sea, le dice cuánto tiempo tengo que esperarte, le dice en la canción. Entonces, ¿cuánto tiempo, lo que vamos a definir, cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a un estado? Entonces vamos a definir 2 tiempos. Uno se llama el hitting time, o lo vamos a traducir como tiempo de llegada, que es, bueno, la primera vez, el tiempo de llegada a X, es la primera vez que paso por X. ¿Está bien? Y cuando hablemos de tiempo de primer retorno, bueno, fíjense que la definición es casi igual. Le vamos a poner un más acá, y es casi igual. La única sutileza es que acá hay un 0 y acá hay un 1. O sea que si yo empiezo en X, tau X vale 0, y este no. Este tengo que esperar a volver. ¿Okay? O sea, digamos, estos tiempos son, cuando yo no empiezo en X, estos 2 tiempos son iguales, y cuando empiezo en X son muy distintos. Porque uno vale 0, y el otro vale lo que tenga que valer, que es lo que tarde en volver a X. ¿Bien? Y ahora vamos a ver que lo que uno tarda en volver a X es una cantidad muy, muy importante. Porque de alguna forma como que uno puede, es como que yo estoy parado en X, mando mi paseo al azar, y espero a ver cuánto vuelve, y como que uno dice, bueno, qué sé yo, esto me puede estar dando mucha información sobre mi cadena, ¿no? Porque, qué sé yo, aunque yo no sepa, no vea de qué se trata, pero bueno, si vuelve rápido tendrá un significado, si tarda mucho tendrá otro significado, y bueno, si encima puedo decir qué hizo en todo ese tiempo, desde que la largué hasta que volvió, bueno, también me da mucha información, ¿no? Y bueno, entonces la primera cosa que vamos a probar, antes de que termine la clase, es que si P es irreducible, el tiempo este que definimos, el tiempo del primer retorno, bueno, a cualquier otro estado, podría ser X, pero puede ser cualquier otro también, tiene esperanza finita. ¿Está bien? Y la cuenta es una cuenta que es bastante común en probabilidad, que lo que uno puede hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que, vamos a demostrar esto?
¿Se acuerdan que lo que dijimos es que por ser irreducible, vamos a suponer que es irreducible y aperiódica? Una pavada, pero es tau sub x, ¿verdad? Tau sub x, sí. La misma que la de la esperanza, o sea, para cada x. No entiendo la pregunta. El Ah, dice argumento de la esperanza sub x tiene de otro tau sub subíndice. i. Ah, no, tau sub i, sí, sí. Esto, el lema dice lo siguiente: si P es irreducible y aperiódica, esto es finito para todo x, y. En particular para i igual a x también. ¿Está bien? Pues lo puedo empezar en Ok. x y preguntarme en el tiempo de primer retorno a i. O al propio x. O sea, nos va a interesar con los dos. Nos va a interesar con x distinto de i y con x igual a i. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento? Bueno, nosotros dijimos, bueno, si es irreducible y aperiódica, puedo conseguirme un tiempo t, t0 si quieren llamémoslo, que cumple que p de t0 en xy es positivo para todo xy. ¿Está bien? O sea, me puedo conseguir un tiempo, tal que la probabilidad de ir en ese tiempo de xy es positivo para todo xy. Como son finitos, esto va a tener que ser mayor que un epsilon. ¿Está bien? Entonces ahora lo que yo digo es, bueno, esté donde esté, con probabilidad de epsilon voy a ir a ahí, ¿no? Fíjense, o sea, si quieren, bueno, este xy es un x fijo, o sea, si quieren acá x' y prima, para todo x'. Entonces, es como que esté en donde esté, voy a decir cuál es el espíritu y después hacemos la cuenta. Esté en donde esté, tengo probabilidad epsilon de ir a i, a mi i fijo. Entonces es como que tengo un experimento que es, bueno, en cada paso trato de ir ahí, trato de ir ahí, trato de ir ahí. Y bueno, yo podría llamar un éxito si logro ir ahí y fracaso si no voy ahí. Entonces, uno diría, eso se parece mucho, bueno, y lo que estoy contando es cuántos intentos tengo que hacer hasta que logro ir ahí. Eso sería el tau más de i. ¿Ok? Entonces, ¿a qué le suena eso? Trato de ir ahí, trato de ir ahí, trato de ir ahí. Y hasta Es una variable geométrica. se Una parece a una parabólica. geométrica. Se parece a una geométrica, ¿no? O sea, tengo o sea, en cada intento trato de ir ahí, trato de ir ahí, trato de ir ahí, trato de ir ahí. Hasta que llego, claro. Hasta que llego. ¿Qué pasa? Para ser geométrica, la probabilidad de ir ahí tendría que ser siempre la misma. Y eso no sabemos que sea siempre la misma, de hecho va cambiando. Pero la puedo acotar por debajo, por algo que es siempre lo mismo, que es epsilon. Entonces, ahora lo que yo sé es que mi probabilidad es al menos epsilon, al menos epsilon, al menos epsilon. Si mi probabilidad es al menos epsilon, quiere decir que, digamos, si yo tuviese una geométrica de parámetro epsilon, bueno, bárbaro sería que sea epsilon. Como mi probabilidad es más grande que epsilon, ¿qué va a pasar con mi variable? ¿Va a ser más grande o más chica que la geométrica de parámetro epsilon? O más chica, llegas un poco más seguido que una geométrica. ¿Está bien? O sea, la cantidad de intentos que voy a tener que hacer para llegar es más chica. Entonces, lo que estoy haciendo de alguna forma es acotar a mi variable por una variable aleatoria geométrica, y las variables aleatorias geométricas tienen esperanza finita. Entonces, si mi variable aleatoria es menor o igual que una variable aleatoria geométrica, tengo que tener esperanza finita. ¿Está bien? Ese es el argumento que ahora vamos a hacer. Y una forma de convencerse de eso es acordarse que, acuérdense, bueno, digamos, eso, si quieren lo pueden escribir así tal cual, como lo acabo de decir. Pero yo voy a ir directamente a las cuentas, que es lo siguiente. Acuérdense que la esperanza, si yo tengo una variable aleatoria mayor o igual que 0, la esperanza de esa variable aleatoria la pueden escribir como la probabilidad, la suma de x en los naturales, ¿no? Una vez que toman varios enteros, la puta. Perdón. Si yo tengo x que toma valores en los naturales, acuérdense que esto lo vamos a usar bastante. La esperanza de mi variable aleatoria la puedo escribir como la suma de los t mayores o iguales que 0
Esto es lo natural, es con el 0, ¿no? De la probabilidad de x mayor que t. ¿Se acuerdan de eso? Ejercicio de prueba, si no, bueno, así no hacerlo. Eso vale. Entonces, cuando si x es geométrica de parámetro P, bueno, esta misma cuenta, ustedes saben calcular la esperanza de la geométrica, pero acuérdense que la probabilidad de ser mayor que t, bueno, esto que está acá, es justamente es 1 menos p a la t, o t más, creo que es 1 menos p a la t. Si no es t, es t más 1. Entonces, justamente, bueno, me queda una suma geométrica. Entonces, bueno, digamos, con la misma idea esa, lo que puedo hacer es directamente acotar esta suma. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir... Esto ya saben que es finito, ¿no? O sea, esto prueba que la esperanza de una geométrica es finita, sin necesidad de hacer la cuenta de cuánto vale exactamente. Por supuesto, P entre 0 y 1. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es definir la cadena de Markov nueva, esta nueva cadena que voy a llamar I sub n, llamémosle I sub n, que es, voy a mirar a la x en tiempos múltiplos de t0, que es que en tiempos múltiplos de t0 es donde yo tengo la cosa controlada. Así que voy a hacer así. O sea, cuando yo estoy en tiempo t0 por n, esa es in. ¿Está bien? Entonces, ahora si yo quiero calcular la probabilidad de que esta es la variable que me interesa, tau más de i, sea mayor que t, no, perdón, la esperanza. Si yo quiero calcular la esperanza de tau más de i, bueno, esto es la probabilidad, dijimos, ¿cómo estamos? Es la suma de la probabilidad de tau más de i mayor que t. No. Voy a hacer esto. Es menor o igual que si yo voy a usar la cadena IN, ¿está bien? Entonces voy a mirar cuando la cadena IN está en I, y yo ahora lo que voy a querer hacer es voy a poner tau tilde de I más, tau tilde significa que es respecto de, si quieren, en vez de I llámenla X tilde. Así tenemos más consistente la notación. Entonces, si yo llego en 7 pasos de esta cadena, de X tilde, ¿qué puedo decir de tau más de I? O sea, si supónganse que yo miro esta cadena, y esta cadena después de 7 pasos llegó al estado I. Que a lo sumo llegan menos, porque tiene más elementos, ¿no? Digamos, menos, pero tengo que multiplicar, porque digamos, un paso de esta cadena, un paso de la tilde, un paso de la tilde corresponde a T0 pasos de esta. Entonces, digamos, si esta llega en un paso a I, lo que puedo asegurar es que esta llegó a lo sumo T0 pasos. Tal vez llegó antes, pero a lo sumo T0 pasos. Y si esta llegó en 2 pasos, esta llegó a lo sumo en 2 veces T0 pasos. Entonces yo digo que la esperanza esta es T0 por tau más de I. ¿Está bien? O sea, tau más bueno, la definición de tau tilde I más está clara, ¿no? Es como la de tau, pero con X tilde. Y ahora esta, ya sabemos que digamos, a esta sí la podemos hacer. Esto es T0, la suma de la probabilidad de tau tilde I más mayor que T, con T mayor o igual que 0. Vamos a borrar esta cosa que está acá que me está molestando.
Y dijimos, la probabilidad de ser más grande que t, esta la puedo acotar por una geométrica, porque esto con probabilidad epsilon voy a ir ahí en cada paso. Así que esto es menor o igual que t0 por la suma de t0 mayor o igual que 0. Yo digo que esto va acotado por 1 menos epsilon a la t. ¿Está bien? De vuelta, porque ¿qué tiene que pasar para que... Va más fácil si quieren, un argumento directo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que tau más de i sea mayor que t? Bueno, que en los primeros t intentos no vaya. Y la probabilidad de que en cada uno de esos intentos no vaya es 1 menos epsilon. Así que tengo 1 menos epsilon a la t. Bueno, y esto, acá no es t0, es t, perdón. Bueno, y esta suma es claramente finita. Así que esa es la demostración del lema. O sea, más allá de que la demostración es una línea, me parece que está bueno entender el espíritu que está detrás de esta cuenta, que es eso, que es, digamos, como pude acotar a mi variable aleatoria por una geométrica, la esperanza es finita. Muy bien, entonces está bueno saber que esta cosa es finita porque vamos a ver que juega un papel muy importante en lo que queremos hacer. Bueno, este es todo el espacio que tenía. Soy un genio. Me había guardado todo este espacio para probar este lema, pero no lo vamos a necesitar. Así que ya está. Entonces, ya creo que no vamos a llegar hoy, pero esto es lo que nos queda para la próxima. Vamos a usar esto que el hecho de que esta esperanza es finita para probar que hay una distribución estacionaria. Y bueno, la prueba la hago la vez que viene, pero me parece que vale la pena aprovechar estos 3 minutos para leer el enunciado porque es bastante informativo. Entonces dice, si tengo una matriz de una cadena de Markov, tengo una matriz de transición que es irreducible y aperiódica, entonces hay una distribución estacionaria, o sea, tengo una distribución que hace que pi por pi sea pi, y en realidad tengo algo mucho mejor, que tengo una descripción hermosa para la distribución estacionaria, que se llama fórmula de Kac, debido a Mark Kac, un tremendo probabilista y mucho más que probabilista, un tremendo matemático. Y dice, mirá, si vos tenés, ¿qué te va a pasar? Vos tenés, ¿cómo va a ser tu pi? Uno podría pensar, ¿no? La distribución estacionaria. Bueno, vas a tener estados en los que volvés rápido y estados en los que volvés, tardás mucho en volver. Y lo uno que piensa es los estados en los que uno vuelve rápido deberían ser más probables bajo la distribución estacionaria. Y los estados en los que uno tarda mucho en volver, y bueno, porque justamente no pasa mucho por ahí, y entonces deberían tener baja probabilidad bajo la distribución estacionaria. Bueno, da la casualidad, o por ahí no tan casualidad, que es exactamente es eso. Digamos, y la probabilidad estacionaria es 1 sobre la esperanza del tiempo que tarda en volver. Esto está buenísimo. Es buenísimo primero porque me da, digamos, vamos a construir la distribución estacionaria de esta manera. Desde el punto de vista matemático, tiene muchas ventajas. Una es que voy a poder construir, lo que tengo que hacer es probar que esto es estacionario. Y ya está, listo. Tengo un teorema de existencia mejor que ese. Bueno, se pueden hacer mejores, pero digamos, te estoy exhibiendo el objeto directamente y te lo estoy exhibiendo con algo que tiene significado. Así que está genial esto, mucho mejor que andar recurriendo a teoremas abstractos que me dicen, bueno, por un teorema de punto fijo, esto existe, qué sé yo, y no tenés ninguna información. Acá te estoy diciendo existe y te doy un montón de información de cómo es. Es 1 sobre esta cosa que está acá. Y por otro lado, la puedo usar al revés también, ¿no? Que es que puedo usar a la distribución estacionaria para calcular estas esperanzas. Y calcular estas esperanzas es sumamente importante, cuánto tiempo tarda en volver. Ya vamos a ver por qué. Entonces, también dice eso, ¿no? Si vos conocés la distribución estacionaria, automáticamente tenés una fórmula para la esperanza de los tiempos de retorno. Así que está buenísima esa fórmula. Entonces, bueno, nada, ahí está, tienen las primeras 3 líneas de la demostración, pero son las 7, así que la hacemos la vez que viene. El que quiera chusmearla, la puede chusmear. Lo que vamos a hacer esencialmente es eso, vamos a probar que esta cosa... Hay que probar que esto verifica pi por p. Bueno, en realidad vamos a probar que esta cosa que es bastante parecida. Que es, vamos a agarrar, un minuto me voy a pasar. Voy a definir otra medida, que tampoco es una medida de probabilidad, pero después puedo normalizar si hace falta. Voy a agarrar un z cualquiera y voy a mirar, empiezo en z, y hasta que vuelvo a z, voy a ver cuántas veces visité i antes de volver a z. ¿Está bien? Y de vuelta, si esto me da grande, uno espera que ahí la distribución estacionaria sea grande. Si esto me da chico, uno espera que la distribución estacionaria ahí sea chico.
Y vamos a ver que esto, esencialmente, esta cantidad normalizada, sirve, fíjense que agarré cualquier z, ¿no? Y vamos a ver que esta cantidad normalizada sirve como distribución estacionaria. Entonces, bueno, si toman como z a i, ¿está bien? Justamente esto va a dar 1, ¿no? La cantidad de visitas que hago ahí antes de volver ahí es 1. Así que ahí van a tener ese 1 y van a ver que esto que está acá es la normalización. Entonces va a quedar. Bueno, basta por hoy. Paro de grabar.